Hola, mis estimados amigos y colegas, ¿cómo les va? Bienvenidos a Repensando la Innovación. Y hoy nos toca hablar sobre la segunda parte de las 7 mujeres de innovación. Habíamos visto las primeras 4 mujeres, ¿recuerdan? Era Esperanza, después venía Vanidad, después venía Soledad y después venía Angustia. Eso lo charlamos en el video anterior, que pueden encontrar aquí en el enlace que está abajo. Y ahora nos toca hablar sobre la segunda mitad de este camino que los líderes toman habitualmente para generar justamente innovación en las compañías desde el punto de vista emocional. Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Walter, nos encantan los videos, pero hacerlos un poquito menos prolongados. Yo generalmente hago los videos entre 20, 25, 30 minutos o a veces más. Y ahora me han pedido que lo haga un poquito menos prolongado, como para ser más específico, porque durante toda la semana voy tirando algunas pautas de lo que voy a hablar el día viernes. Entonces, vamos a intentar hacer un video lo más corto posible, siempre tratando de contarles a ustedes lo más que uno quisiera contarles en este tipo de encuentros que estamos teniendo. Vamos a compartir pantalla y quería hablarles a ustedes ahora de la mujer que nos va a acompañar en este periodo, ahora en este momento. La quinta mujer se llama vacilación. Y la vacilación, de alguna forma, tomando el cuento de las 7 mujeres de la innovación, tomé algunas frases, como les dije antes, y, y vacilación dice esto: si alguna cuestión que impulsa la dificultad de la tarea de caminar y construir es comprender que la seguridad habita en una realidad paralela a la que vivimos. Buscamos permanentemente seguridad, buscamos disminuir los riesgos, buscamos una composición de lógica de causa y efecto en todo lo que hacemos, buscamos un resultado inmediato, buscamos que cada paso sea exitoso en vez de estar buscando el equivocarnos, encontrar aquello que está vinculado a nuestra ignorancia. Como pongo en mi nuevo libro, pensar es de alguna forma equivocarse, o decirlo, para decirlo de otra manera, pensar es justamente construir dentro de un vacío en el cual lo único que puedo encontrar es aprendizaje. Y el aprendizaje son las limitaciones en las cuales uno tiene para poder observar lo obvio y lo omiso que está delante de nuestros ojos y no nos damos cuenta. Y todo eso nos da vacilación. Y parecería que la vacilación, que es el punto fundamental en el encuentro con esa ignorancia de una realidad que no conozco, parecería que las organizaciones la rechazan, es decir, no permiten que ingrese vacilación, siendo justamente el origen del encuentro entre un universo que siente y piensa distinto a nosotros. Algo así decía Albert Camus para entenderlo mejor. Entonces, la vacilación es parte de un aprendizaje, parte de un encuentro con un ente desconocido, parte de la realidad natural que tenemos que vivir para poder aprender. Sin embargo, las empresas buscan todo lo contrario. Buscan, bajo todo punto de vista, que la inmediatez, el control, el dominio, la confianza, incluso en lo equivocado, sea la manera que nos guíe hacia adelante. Lo otro que dice vacilación, la otra frase que extraje, dice: la duda, la verdadera, no la que simplemente es intelectual. Correcto, una duda intelectual puede ser una duda metódica. Una duda intelectual puede ser simplemente una cuestión de análisis para ver qué camino voy a tomar. Una duda metódica es aquel encuentro entre un conjunto de variables que yo puedo resolver. Es la otra duda, la que se oculta detrás de la firmeza de nuestras decisiones. Es decir, ¿por qué decidimos? ¿Cuál es el motivo de nuestra decisión?
qué hemos tenido adelante nuestro, cuáles fueron nuestros paradigmas, nuestros sesgos, qué estuvimos observando, cuál fue nuestro punto de referencia, si estamos parados siempre en un mismo punto de referencia, si hemos podido modificar puntos de referencia. Y todo eso no es una cuestión intelectual, es una cuestión muy vinculada a las emociones. Muchos de ustedes tomarán decisiones que intelectualmente saben que son incorrectas, pero emocionalmente no lo pueden parar. Entonces, el punto fundamental en esto, la duda, aquella que me genera esa fuente de inspiración para el aprendizaje, está clavada, les diría, casi en una cuestión emocional, ¿no? Casi una cuestión emocional. Es volvernos a niños. En la evolución que planteaba Nietzsche, es muy interesante esto, porque dice, primero somos él utiliza otra palabra, yo lo llamo un camello, ahí está, un camello, iba a decir un burro, un camello donde cargamos con todo, después nos convertimos en león, que queremos devorarnos todo y somos potentes, fuertes, vanidosos, etcétera. Y después dice, hasta que llegamos a volverlos niños, dice justamente Nietzsche, porque la niñez justamente no es solamente un grado de inocencia enorme, sino la niñez es un momento que uno vive la vida esperanzado, tratando de encontrar alternativas sin juzgar y sin juzgarse. Es lo que es lo que tengo que aprender, es lo que tengo que vivir, es lo que tengo que vincularme naturalmente. No hay un juzgamiento continuo. El camello se somete, el león domina y el niño es inocente. Por eso justamente Jesucristo dice, dejad que los niños vengan a mí. Es decir, que la inocencia se acerque a mí, el no juzgamiento. Bueno, cuando yo juzgo la vacilación desde un punto de vista emocional, me trabo porque no la considero parte de la emoción natural, de una de las emociones naturales que tengo que tener para poder llegar a lograr objetivos en mi vida. Y el último, dice, las inconsistencias y las rarezas me definen. Por supuesto, si estamos en un campo de vacilación, todo es raro, todo es inconsistente. Es como planteaba Hegel, ¿no? Decía, bueno, entre la tierra y el agua hay diferencias, ¿no? Digamos, uno es sólido, uno puede caminar y el agua justamente es engañosa. Esa es la palabra que utilizaba Hegel, es engañosa. Sin embargo, para la cultura budista, no lo toman como una cuestión engañosa, lo toman como otra nueva realidad. Por lo tanto, no hay distinción entre tierra y agua. Es todo lo mismo, nada más que tengo que aprender a movilizarme, a dinamizarme, a encontrar otras alternativas de navegación. Nada más que me siento mucho más cómodo con la tierra que justamente con el agua, que el agua tiene dominio propio y la tierra uno siente que la puede dominar uno, ¿correcto? En cambio el agua yo no puedo dominarla. Vuelvo al ejemplo de Jesucristo, cuando lo hace caminar a Pedro por las aguas, que dice, si sos vos, llamame, bueno, venite para acá, y cuando se le caen 4 o 5 olas encima, se empieza a hundir. Dice, bueno, hombre de poca fe. En particular, lo que hizo Pedro fue vacilar, ¿correcto? Vacilar. Perdió ese rumbo de la fe, que era la tierra firme, y vaciló, ¿correcto? Por supuesto, desde el punto de vista religioso tiene otras connotaciones que no vamos a conversar. Pero el punto fundamental en esta historia es que vaciló. Y al vacilar, se hundió, perdió la fe. Por eso la frase maravillosa de Cristo que dice, hombre de poca fe, ¿no? Pero no obstante, les tira su mano. Correcto, no obstante, les tira su mano, es decir, lo ayuda. Y esa es la parte interesante de esto. Soy quien te empuja a la oscilación, es de ir de un lugar a otro sin dejarte caer. Esta frase yo la tomé justamente inspirado en el concepto bíblico de Pedro y Jesucristo. Te oscilo, vas desde la barca, que teóricamente está seguro, hacia el mar, tenés que ir caminando por ahí hacia el océano, hacia el mar de Galilea, estás ahí dando vueltas, pero te dejo ir y venir para que sientas los golpes de los dos lados, tanto del mar como de la barca que se mueve, pero no te dejo caer.
no te dejo caer. Por eso te tomo. La vacilación justamente es cuando uno puede entenderla y permitir que ella nos domine en el sentido de aceptarla, entonces no caemos, porque es parte del camino que tenemos que seguir. La sexta mujer, que es muy particular, es Dolores. Y Dolores le dice al caminante, soy quien ayuda a salir de la confianza miope de un estereotipo establecido. Cuando hay un estereotipo establecido, cuando hay una forma única de hacer las cosas, cuando hay un ritual, cuando hay una costumbre, no hay dolor. A lo sumo puede haber rutina, a lo sumo puede haber desinterés, a lo sumo puede haber pereza de pensamiento, a lo sumo puede haber falta de voluntad, puede haber incluso hasta un desprendimiento psicológico de lo que estoy haciendo, es decir, esa ausencia de estar emocional y psíquicamente asociado a algo, porque lo puedo hacer pensando en otra cosa, o incluso hasta simulando, siendo hipócrita, siendo cínico, si me permiten la palabra. Entonces Dolores te dice, cuando yo te saco de ahí, te quito esa visión miope, es decir, esa confianza miope que tenés que con poco esfuerzo haces mucho. Te la quito, te la saco, porque lo que estás construyendo es un laberinto que cada vez comienza a reducirse un poco más. Marcel Marceau, el gran mimo francés que ya murió, tenía muchos espectáculos, pero había uno que estaba vinculado al concepto de droga, que por supuesto no tiene ninguna relación directa con esto que estoy hablando ahora, pero sí el concepto que Marcel Marceau, siendo mimo, explicaba que la caja que me parecía fantástica, que me rodeaba, comenzaba a reducirse y Marcel Marceau iba mostrando, siendo mimo, cómo esa caja se iba reduciendo. Esa caja de 6 dimensiones, que es lo que plantean justamente en el pensamiento budista, ¿no? Dice, el pensamiento budista dice, bueno, hay 6 dimensiones, arriba, abajo, adelante, atrás, derecha e izquierda. Entonces, está en nosotros saber si queremos ampliar o no esas dimensiones. Por eso Buda lo primero que hace, siendo hijo de un rey, de un emperador, siendo hijo de alguien hiper importante, él decide salir del palacio. Él decide salir del palacio. Y ahí están las cuatro cosas que descubre Buda que las pueden investigar, ¿no? Él decide salir del palacio. Él decide salir del lujo que tenía a su alrededor, de todo lo que él podía dominar para entender el dolor. Por supuesto que cuando sale no estaba buscando eso. Lo que estaba buscando era saber qué había fuera de esos estereotipos que planteaba justamente el palacio. Entonces aparece la complejidad, eso, aquello que no puedo entender, que tiene un orden que no puedo entender. Aparece la ambigüedad, es decir, ese conjunto de paradojas y dilemas que no sé cómo resolver. La ambigüedad es ese espacio en el cual nosotros caminamos, nos movilizamos, pero no logramos comprenderlo, no logramos entenderlo, no logramos accionar de una manera que nos parezca prudente o acertada. Y dice, lo que mis 5 antecesoras te enseñaron cansa y perturba. Y acá en cansa y perturba tomo 2 conceptos. Uno es el de Kierkegaard, que dice, solo lo distinto, solo lo nuevo cansa. No hay cansancio en lo rutinario, no, lo nuevo cansa. Por eso, fíjense que cuando estamos frente a una problemática que no dominamos o que no podemos resolver, uno termina cansado de pensar, termina cansado emocionalmente. Y uno dice, trabajé hoy 6 horas y parece que hubiese trabajado 24. No, además, lo único que quiero es llegar a mi casa, tirarme en la cama y despertarme al otro día para poder recargar las baterías. No hay forma que uno quiera, digamos, quiera hacer más. Cansa y perturba. ¿Y qué es lo que perturba? Y acá vuelvo a Kierkegaard. Dice, perturba la banalidad. ¿Qué es la banalidad? Significa
tratar de dominar aquello que vamos conquistando. Hay gente que lo único que se preocupa es en tratar de ponerle normas, procesos, políticas, procedimientos, métodos a lo que vamos conquistando, para hacer que un camino de dominio y dejar el cansancio para otros. Por eso muchas compañías hay pocos que se cansan y muchos que perturban. Este es un gran problema que presenta Dolores. La transformación es, de alguna manera, dice Dolores, romper lazos con los que creemos y con lo que los demás creen que debemos ser. En esa construcción de nosotros mismos, en esa construcción del yo, en esa construcción del camino que estamos haciendo para lograr objetivos, para lograr desarrollarnos, hay muchas miradas. Una es la nuestra sobre nosotros mismos y otra es la mirada de los demás sobre nosotros mismos. Y en ese conjunto de miradas vamos construyendo nuestro ser, nuestra identidad, nuestro carácter, nuestro comportamiento. Vamos construyendo a nosotros mismos en ese imaginario que según Lacan tenemos en nuestra cabeza, en esas tres características, en esas tres dimensiones o categorías, que lo llama de otra manera Lacan. Pero el punto fundamental en esto es que estamos siempre luchando entre lo que nosotros creemos que podemos y lo que los demás creen que nosotros podemos hacer. Por eso fíjense que todo primer movimiento distinto tiene un mismo apellido, desconfianza o no credibilidad. ¿Por qué motivo? Porque todo el que se anima a ser rebelde, todo el que se anima a ser rebelde, nace con con el estigma de justamente no ser creíble y ser desconfiado por todo el resto. Hasta que las cosas funcionan y pasamos de un momento a otro momento de ser un desconfiado, un no creíble, un rebelde sin causa, alguien que no entiende absolutamente nada, un incapaz, pasamos a ser el centro de admiración de mucha gente. Finalmente, aparece nuestra séptima mujer, que es Victoria. Y Victoria me dice, no es el final, es un recorrido cumplido. Pero acá llegué, estoy contigo. Miren, ustedes saben que me inspiré. De hecho, el cuento arranca diciendo, en la mitad del camino de mi vida, algo así escribió el poeta. Me inspiré justamente en la Divina Comedia de Dante. Cuando Dante pasa por los infiernos, por el purgatorio y va acompañado de su maestro, Virgilio, que encuentra esos primeros animales adelante, que todos tienen una connotación bastante particular de la conducta humana, y sigue caminando Dante. Es un libro maravilloso, la Divina Comedia, hasta que llega a encontrar a Beatrice, que llega al paraíso, al cielo, hasta encontrar a Beatrice. Y pasa por un montón de dificultades terribles hasta llegar a encontrar a Beatrice. Y Beatrice, cuando la encuentra, le dice, este no es tu final. Vos tenés que volver a la tierra. De hecho, vos pertenecés a la tierra. Correcto. Este es un sueño, es un camino, pero vos pertenecés a la tierra. Todavía no es tu tiempo para estar aquí. Tenés que seguir recorriendo. Claro, yo me imagino al amigo Dante cuando llega a encontrar a Beatrice y al amor de su vida en ese momento tremendo, que como decía Borges, es uno de las literaturas en el cual el ritmo no baja nunca, nunca, lo leen y el ritmo es intenso permanentemente. Llega al final y Beatrice le dice, volvete. Bueno, por supuesto que esto que estoy diciendo es una aberración de parte mía. Ese volvete, correcto, no está en la literatura. Lo que le dice es que no es el momento, no es el tiempo, que ella agradece que le haya hecho todo eso, pero tiene que volver a la tierra. Es decir, tiene que, de alguna forma, abandonarla. Y dice, la victoria somos lecciones que superan las restricciones. Cuando alguien consigue algo distinto, mira para atrás y dice, al final no era tan complicado como pensaba. O si fue complicado, lo pude superar. Es decir,
Lo que hice fue plantearme frente a mis restricciones, frente a mis limitaciones, y ahí las pude superar. Esto lo planteaban los siete sabios griegos con esa famosa frase, eh, conócete a ti mismo, que después la toma Sócrates y la populariza a través de Platón. Pero los siete sabios griegos, creo que fue Solón de Atenas el que primero dice esta frase. No recuerdo con toda precisión, pero sí que lo fueron los siete sabios griegos, de los cuales eh, hay dos que son los que más se conocen, ¿no? Solón es uno de ellos. Dice, y la inteligencia, sin superarnos, es flaqueza en la voluntad. Y acá es otro punto interesantísimo que nos cuenta Victoria, porque para poder superarnos necesitamos voluntad, no tanto inteligencia. Yo conozco mucha gente extremadamente inteligente, pero no tiene voluntad. Conozco mucha gente que es muy inteligente, pero no tiene carácter. Conozco mucha gente que es muy inteligente, pero quiere aferrarse al dominio, quiere aferrarse a donde está, porque le importa mucho más su imagen pública que lo que puede lograr. Recuerden que la imagen pública es como las acciones de una compañía en Wall Street. Depende de la imagen pública de la compañía, suben o bajan. Bueno, esto es lo mismo en las compañías. Hay gente que busca en primer lugar, pone toda su inteligencia en crear una imagen pública maravillosa, perfecta, divina como Victoria, hermosa como Victoria, ¿correcto? Y está ahí. Y no hace nada para que su imagen pública pueda llegar a fragmentarse, pueda llegar a apagarse, pueda llegar a perder ese color y esa intensidad. Por tanto, no tienen voluntad, tienen inteligencia, pero solo para permanecer donde están, donde el foco de esa inteligencia está dado en lo que pueden conseguir para una cuestión de placer personal. Nada más. El resto es historia. Y Victoria le dice al caminante, es un juego eterno y repetitivo de desafío a la costumbre. Por eso justamente un gran poeta que creo que fue, eh, eh, si no fue Parménides, fue Empédocles, no recuerdo en este momento, decía que los pasos tantas veces repetidos no forme el único camino para poder tomar. Que la repetición de tus pasos no forme el único camino que puedes tomar. Entonces el punto es salir de ese juego eterno y repetitivo, que es ese laberinto que uno va formando con los pasos que va haciendo. Tenemos que buscar el desafío a la costumbre, salir de la costumbre, buscar otras cosas diferentes. Y Victoria le dice, de eso se trata el camino. Y acá entramos un poco en el pensamiento budista, ¿no? El camino y uno no son dos cosas distintas, es una sola cosa. El camino y uno es una sola cosa. No son dos cosas distintas, es una. Uno puede tomar en su vida caminos de desafío, caminos de pensamiento, que no es otra cosa que rebeldía frente a la costumbre, porque no hay pensamiento sin una voluntad rebelde que esté detrás de él. No existe, no hay forma. Y por lo tanto también hay un concepto de aprendizaje que está vinculado a la equivocación. Entonces, ¿cuál es el camino a tomar? ¿Es proteger mi imagen pública sin hacer, pero logrando satisfacer mis placeres personales? ¿O hacer, poniendo en juego mi imagen pública como un doble desafío? Hacer y que mi imagen pública también crezca. O también puede haber otro camino. Hago sin importar mi imagen pública y sigo para adelante. Entonces, el punto en toda esta historia es que el camino y uno forman un solo, no quiero decir bloque, aunque lo acabo de decir, forman un solo, um, un solo estado que puede movilizarse, que puede cambiar de estado, un solo estado, ¿m? Que puede cambiar de forma, un solo estado, que nos va permitiendo justamente llegar a Victoria. ¿Y qué pasa cuando abandonamos a Victoria?
Bueno, cuando abandonamos a Victoria tenemos que nuevamente volver a Esperanza y todo nuestro camino. Entonces la pregunta es, Walter, ¿esto es un sistema? ¿Esto es un camino que tiene separadas a las 7 mujeres? No, obviamente que no. Esperanza nos acompaña todo el camino. Obviamente que Soledad también, la vanidad también nos acompaña. Les diría que la única mujer en la cual llegamos, besamos y nos separamos es Victoria. El resto de las mujeres están permanentemente en nuestro camino. Entonces, Victoria dice, te invito a un nuevo tramo en tu camino. Si me quedo contigo, le dice Victoria, te estancas. Si me adormezco, te duermes. Si te aligero la carga, con éxito y otras cuestiones más, te vuelves pesado, porque ese éxito actual lo tenés que seguir continuando permanentemente. Es decir, va a llegar un momento que te tenés que mentir a vos mismo, porque tenés que seguir con un éxito que ya no pertenece. Fíjense tantos cantantes que hay dando vueltas y escritores que siguen escribiendo refritos de lo mismo de hace 30 años. Hay cantantes que no pueden salir del único éxito que tuvieron y vuelven a repetir exactamente ese mismo éxito. Autores que ustedes ven en los libros, tienen 30 libros escritos y son 30 libros exactamente igual, lo único que cambian es la editorial, nada más, y la tapa para que parezca nuevo, distinto. Están refritando permanentemente todo. Y Victoria le dice, debo irme para que seas incapaz de retenerme, de volverte dominante en vez de peregrino. Nosotros tenemos que ser peregrinos. El peregrino implica permanentemente, como decían, hay una vieja frase en algún desierto en Oriente, decían, lo decían una frase que decían ya me voy a acordar, no me acuerdo si eran los tuareg que están en África, no en Oriente, eh, los beduinos, ahí está, que no me acordaba. Decía, bebe del pozo y deja tu lugar a otro, es decir, bebe del oasis y deja tu lugar a otro en el desierto. Tu función es ser peregrino, no es ponerte una empresa para vender agua del oasis, no. Fuiste, te refrescaste, te bañaste, tomaste agua, ¿estás mejor? A salir de vuelta. ¿Y dónde está el otro oasis? No lo sé. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en encontrarlo? No lo sé, pero tenés que seguir y seguir y seguir. Entonces, por eso y el cansancio y la el cansancio y las 7 mujeres están permanentemente al lado nuestro. Este cuento de las 7 mujeres, mi cuento más largo, todos mis cuentos son cortos, deben tener 4 o 5 páginas. Este tiene 10 páginas. Es uno de los cuentos que más me gusta por la inspiración que me dio Dante, que me dio Jesucristo y que me dieron otros autores cuando lo escribí. Dije, qué maravilloso todo esto, cómo uno puede resaltar tanta belleza que han escrito personas muy interesantes en una reflexión sintética acerca de las emociones en el liderazgo innovador. Espero que les haya gustado. Saben que en este canal buscamos repensar lo pensado, buscamos repensar la innovación y queremos permanentemente que vayamos encontrando alternativas distintas, que es la obligación que tenemos en este canal. Dios los bendiga, nos vemos la próxima y nada, a repensar lo que hemos pensado. Cuídense mucho.